teniente general Eduardo Lonardi asume la presidencia de la nación. En su discurso de asunción, Lonardi hace suya una frase del general Urquiza, pronunciada 100 años atrás, luego de su triunfo en la batalla de Caseros: ni vencedores, ni vencidos. La línea dura de las Fuerzas Armadas, representada por el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, propone una visión mucho más negativa del peronismo. Mientras que el ala blanda del gobierno intenta negociar con los líderes de la CGT, comandos civiles armados integrados por jóvenes radicales y socialistas atacan los locales del peronismo. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino, la resistencia. De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia. Estos comandos llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del partido peronista, como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como caños. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos. La lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. El gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una convención nacional constituyente. El radicalismo termina dividido en dos partidos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo. Y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis,
que incluye los derechos del trabajador. Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora hace un llamado a elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero de 1958. Un mes antes de las elecciones, Rogelio Frigerio, principal colaborador de Arturo Frondizi, viaja hasta Venezuela para reunirse con John William Cook, delegado personal de Perón. El objetivo de la reunión es negociar un pacto electoral con Perón. Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez. El 23 de febrero de 1958, con el apoyo de un sector importante del electorado peronista, triunfa la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez con el 45% de los votos contra el 29% de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca, pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Conintes. El Plan Conintes divide al país en distintas subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Illia es elegido presidente de los argentinos con tan solo el 25% de los votos. Durante el gobierno de Illia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la doctrina de seguridad nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la Iglesia y el empresariado insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. De esta manera, Onganía, el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política, termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación se lo demás. Su gobierno, autodenominado Revolución Argentina, tiene como principal objetivo cambiar de raíz el sistema político del país y poner un corte definitivo a las actividades del peronismo y el comunismo. Con este fin, la dictadura de la Revolución Argentina proscribe a todos los partidos políticos, cierra el Congreso, interviene las universidades nacionales y prohíbe todas las agrupaciones políticas estudiantiles. El ministro de Economía de la Revolución Argentina, Adalbert Krieger Bacena, presenta un plan de desarrollo industrial sostenido principalmente por el capital extranjero. Al poco tiempo de asumir,
Krieger Bacena devalúa la moneda en un 40% y congela los salarios por un plazo de 20 meses. Al mismo tiempo, el gobierno suspende las paritarias, elimina los subsidios a las economías regionales y procede a despidos masivos en la administración pública. Esta política económica atrae rápidamente nuevas inversiones del extranjero, pero perjudica seriamente al sector obrero. Las esperanzas del peronismo en el nuevo gobierno duran apenas unos pocos meses. El plan de racionalizar los ferrocarriles y el cierre de los ingenios azucareros pone a la CGT en pie de guerra. A fines de febrero de 1967, los sindicatos peronistas idean un nuevo plan de lucha, cuya primera medida es declarar una huelga general. La respuesta del gobierno es suprimir la personería jurídica del gremio azucarero, metalúrgico, textil, telefónico y ferroviario. El conflicto interno de la CGT no tarda en estallar. Mientras los dirigentes tradicionales como Bandor y Alonso asumen una actitud pasiva, los sectores más combativos llaman a resistir los excesos autoritarios de la dictadura de Onganía. Entre estos últimos se destaca la figura de un dirigente del gremio gráfico, Raimundo Ongaro, quien será elegido como nuevo secretario general de la CGT. La designación de Ongaro caldea los ánimos de los seguidores de Bandor, que se niegan a aceptar a la nueva conducción, por lo que deciden apartarse para formar otra CGT. Por un lado, el sector combativo, que pasa a llamarse CGT de los argentinos. Su líder, Raimundo Ongaro, cuenta con el apoyo de la mayoría de los sindicatos del interior. Por otro lado, el sindicalismo bandorista, menos crítico del gobierno, que mantiene la tradicional sigla CGT. En Avenida Vélez Sarsfield, un grupo de manifestantes resiste los embates del escuadrón de caballería, obligándolos a retroceder. Pero el hecho que desencadena los sucesos más violentos ocurre cerca del mediodía, en la esquina del Boulevard San Juan y la calle Arturo M. Vaz. Allí la policía reprime con balas de plomo y provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de Ica Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. La violencia crece. En pocos minutos se multiplican en las calles las trincheras improvisadas, impidiendo el paso de la policía. Los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. El acto central no se lleva a cabo. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos que las imágenes están registrando. Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales.
Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. En los barrios, el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. A partir de allí, se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales. Los montoneros se dan a conocer con el secuestro del expresidente Eugenio Aramburu. El hecho conmociona a la opinión pública y al propio gobierno, ya que Aramburu era el hombre elegido para una retirada ordenada de la Revolución Argentina ante el fracaso de Onganía. La aparición del cadáver del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para aclarar el crimen terminaron con Onganía, que fue depuesto a su vez por otro golpe militar. Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Livingston, quien pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Alejandro Agustín Lanusse. Durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. El ERP secuestró a distintos empresarios y los montoneros coparon pueblos de Buenos Aires y Córdoba por algunas horas. Los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos. Perón, desde Madrid, alentaba la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos, mientras que, para evitar que Livingston siguiera con sus proyectos tendientes a frenar todo intento democratizador, alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, conocido como la Hora del Pueblo. Los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos. Las juventudes de clase media que habían crecido en hogares antiperonistas empezaron a descreer de las teorías de sus padres y se acercaban al peronismo, en el que veían una alternativa de cambio. Así fue creciendo la juventud peronista, conocida como la JP, vinculada a la actividad de los montoneros. En lo económico, Livingston trató de dictar medidas de corte nacionalista, convocó para ocupar la cartera de Economía a Aldo Ferrer, un economista progresista. En ese contexto promovió la Ley de Compre Argentino, que intentaba dar a las industrias nacionales gran parte del mercado interno. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Krieger-Bacena, pero la opinión pública mantenía su escepticismo frente a estos cambios. Livingston, con su política pretendidamente populista, no logró conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política, y perdió además el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico. En febrero de 1971, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el cordobazo, a la que comparó con una víbora venenosa. Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora. A los pocos días, el país se sacudió con un segundo cordobazo, llamado por sus protagonistas
Viborazo. El Viborazo pondrá fin a la breve gestión de Levingston. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también. Perón sumaba día a día más adictos y la continuidad del gobierno militar se tornaba muy difícil de sostener. Lanusse propuso un gran acuerdo nacional entre los argentinos, el GAN, y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973. Yo creo que en realidad, dentro de la Revolución Argentina había dos proyectos, el de Onganía y el de Lanusse, sintetizando y simplificando. ¿Cómo? En la Revolución del 30 había dos proyectos, el de Uriburu y el de Justo. Y si uno hace una analogía, y hay bastantes elementos para construir esa analogía, Onganía es 35, casi 4 décadas después, una reedición del proyecto neocorporativo de Uriburu. Como Justo, como Lanusse es 3 décadas, que además el Lanusse era sobrino de Justo, ¿no es cierto? El Lanusse Justo, la madre de Lanusse era Justo. Es una suerte de reedición del proyecto de Justo, de acuerdo, de negociaciones de los militares con las fuerzas políticas para encontrar. Es decir, el verdadero proyecto de Lanusse era ser otro Justo. El verdadero proyecto de Lanusse es que él fuera electo en elecciones a través de una coalición, como había sido con Justo antes. En realidad, el proyecto que fracasa, Lanusse, ¿no es cierto? Entra en la negociación con Perón y fracasa. A los partidos políticos se les restituyeron sus locales, cerrados desde el golpe de Onganía. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros que habían intentado huir de la cárcel de Rawson fueron fusilados en Trelew por tropas de la Marina. El hecho quedó en la memoria popular como la masacre de Trelew. Perón pudo volver el 17 de noviembre de 1972 tras 17 años de exilio. El ejército impidió a los militantes peronistas acercarse al aeropuerto de Seiza para recibir al viejo líder. El primer contacto se produjo al día siguiente, cuando Perón volvió a poner en práctica su histórico saludo desde los balcones de su residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, frente a una multitud compuesta mayoritariamente por jóvenes. A poco de llegar, Perón designó como candidato a la presidencia a Héctor J. Cámpora, su delegado personal, y a Vicente Solano Lima, un dirigente conservador, para ocupar la vicepresidencia. El radicalismo en elecciones internas eligió la fórmula Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa. El 11 de marzo de 1973, el peronismo, tras 18 años de proscripciones, volvió a triunfar en las urnas. El voto de los jóvenes y de los sectores independientes que confiaban en que el peronismo llevaría adelante un proceso de cambio con justicia social había sido decisivo en el triunfo peronista.